proyecta desde la zona superior hasta la zona inferior, ¿no? Eso se conoce como la línea mamaria. Y de hecho, otras especies sí desarrollan 3, 4, 6 mamas, ¿no? Esto evoluciona en el ser humano, pero a veces parcialmente. Es decir, muchas veces aparece una mama como tal, y lo más común es que aparezca un pezón rudimentario por debajo, ¿no? Es un pezón accesorio, que a veces se confunde incluso con un nevo, con un nódulo elevado, o que se desarrolle ya no sin pezón, sino simplemente como tejido mamario, una mama accesoria, ¿no? En la zona axilar. Entonces existe una línea mamaria que empieza desde la zona axilar anterior, pasa por aquí y baja. Un rezago de eso, si nosotros quitamos esa parte y solo vemos la mama como pezón y lóbulos, ¿no? Es poniendo acá una zona más abultada que se proyecta hacia la axila, ¿no? Esta zona se conoce como la cola de Spence o cola mamaria, que debería estar para este lado. De hecho, si dividimos la mama en 4 cuadrantes, ¿no? Superior externo, superior interno, inferior interno e inferior externo, la mayor cantidad de tejido se encuentra en el cuadrante externo, y esa es el cuadrante superior externo donde está la mayor cantidad de tejido, ¿ya? La mama suele empezar a esta altura, o sea, a la altura del segundo espacio intercostal, en el ángulo de Louis, y suele terminar alrededor del cuarto, quinto o sexto espacio intercostal. Si nosotros vemos la mama de costadito, vamos a ver esto y esto. Esto se conoce como el pliegue o surco inframamario. ¿Por qué es importante? Cuando una persona, cuando una mujer es joven, la mama tiene cierto tono y cierto fulgor. Cuando la persona aumenta en edad, hay un cambio del tejido mamario por grasa y hay, digamos, que un desgaste de los ligamentos que suele haber. ¿Se acuerdan? Tenemos aquí, por ejemplo, el pectoral. Tenemos aquí todo el sistema de lóbulos que al final va a desembocar. Va a haber una fascia superficial, una fascia profunda. En esta zona va a haber unas proyecciones, ¿no? De esta forma, que se continúan con una retinatura cutis y que llegan a la fascia superficial, a la fascia profunda. Estas proyecciones así se denominan los ligamentos de Cooper. Los ligamentos de Cooper, entonces, están prácticamente dando un poco de tono de soporte de la mama, porque están saliendo desde la fascia, están llegando hacia la piel. Cuando estos ligamentos pierden turgencia, la mama va a caer. Cuando cae, cae sobre el pliegue. Entonces el pliegue puede ser objeto de lesiones, ¿no? Como cualquier escaldadura, puede haber escozor, eritema, roce y producir algunas lesiones. Eso es muy común en mujeres de edad avanzada. ¿Qué más tenemos que ver ahí? Como les decía, estamos en el segundo y nos vamos a hacer sexto espacio intercostal. La arteria subclavia, que se llama axilar, nos va a dar aquí una arteria, ¿no? Que va a llegar más o menos hasta el tercer, cuarto espacio intercostal, que va a dar unas proyecciones por aquí. Esa se denomina la arteria mamaria interna. Además, cuando se ve en otro lado, por las costillas aparecen arterias intercostales que van a dar vasos también externos y anteriores, igual que los nervios, ¿no? Van a dar vasos, van a dar filetes cutáneos anteriores y externos, ¿no? A excepción, y esto ya no lo tomaré en el examen porque quisiera tomarlo, del segundo y del primero. El primero no está considerado y el segundo no va a dar un filete cutáneo externo, sino que ese filete cutáneo se va a ir para acá, ¿no? Se va a ir al brazo, para la parte interna, con el intercostumeral, que va con el filete cutáneo interno para la parte interna del brazo. Entonces, esta inervación viene del tercer al sexto y séptimo espacio intercostal, la parte lateral, ¿ya?
y estos filetes salen entre el pectoral y el serrato mayor. Eso explica bastante bien porque cuando hay una cirugía de mama se persiste una sensación como rayo. O sea, se opera, incluso con los tumores, a veces el tumor es grande, cuando saca la mama obviamente tiene que pasar, y se siente una sensación de rayo, como que hubiera un rayo que pasa. Y esa sensación persiste y persiste por meses hasta que el cerebro entiende que esa sensación, provocada por el corte de estos filetes nerviosos, no conduce a ningún problema y se va olvidando. No es que haya desaparecido la sensación, sino que simplemente la sensación ya no es relevante. Es como el roce de la ropa con el cuerpo. Actualmente no es relevante, todos tenemos ropa. En algún momento hemos estado con los perritos cuando le ponen el saco por primera vez, que nos la queremos quitar, ¿no? Cuando éramos bebés, pero ahora ya no nos fastidia. En cuanto a las arterias, está la arteria de estos filetes, está la arteria mamaria interna y hay una arteria torácica lateral, ¿no? O mamaria externa. El drenaje venoso tiene un símil, pero también hay que considerar aquí la red. En el embarazo es muy, que obviamente va a drenar en estos lados, denominada el plexo venoso Kohler, ¿no? Que está alrededor del pezón. Entonces, cuando la mama se ingurgita, y eso puede ocurrir uno en la mitad del ciclo menstrual, dos al final, tres en el embarazo, es más visible, ¿no? Este plexo, una red azulada que se pone en ese plexo. ¿Qué más? Si nosotros vemos solo la estructura de la mama, vamos a ver que está dividida por tabiques, ¿ya? Y en cada tabique encontramos los conductos galactóforos, los conductillos que van a dar lugar a conductos más grandes y después al seno galactóforo y al pezón. Ahora, existen entre 15 a 20 lóbulos en la mama, ¿ya? Y están separados por tabiques, es decir, que están separados por tejido conectivo fibroso. Ese tejido que está por ahí es el que al final da también los ligamentos de Cooper, que habíamos comentado. En esta zona, todo lo demás que tiene tejido mamario es grasa. Entonces existe una grasa premamaria, existe una grasa postmamaria. Luego viene la fase profunda, y ahí viene un músculo. ¿Qué músculo? ¿Y qué viene después? Y luego ¿qué viene? Vienen las costillas y los intercostales. ¿Ya? La fascia profunda y el mismo pectoral proporcionan una muy buena barrera contra cualquier tumor. De hecho, las operaciones antiguas de hace 60, 70 años incluían sacar la mama, el pectoral mayor, el menor y la pared costal, ¿no? Horrible, ¿no? Una sobrevida bien baja y una calidad de vida peor. Pero se vio que en muchos casos no es necesario sacar tanto. Entonces ahora se hacen mastectomías modificadas en las cuales solo se saca la fascia y a veces el pectoral mayor. Incluso en mastectomías en las cuales solo se saca el tejido de la mama, ni siquiera la piel, o sea, se saca todo eso. Y una bolsa que se queda colgando, ¿no? Pero eso se puede reconstruir con colgajo dorsal ancho, con una prótesis, y queda la mama mucho más parecida a lo que era antes. Y lo otro que tenemos que ver ahí es esto. Tenemos una estructura eréctil, ¿no? Aquí que es conocido como el pezón. El pezón tiene un componente bioepitelial que también tiene los conductillos, pero que eso no corresponde acá, eso lo van a tener que ver en histología. Pero aparte del pezón tenemos un componente hiperpigmentado que se conoce como la areola, ¿no? La areola puede ser de diferentes tamaños, incluso puede variar de tamaño dependiendo del momento en que se encuentre la mujer. Y vamos a ver acá algunas estructuras conocidas como los tubérculos de Bowman, que eso se suele ver muchas veces más cuando la mama o cuando el pezón está en contracción, sea por frío, sea por excitación. Se ven unos pequeños montecitos en los cuales podemos decir que esas son glándulas ecrinas, ¿no? Voltadas. Básicamente eso es lo que tenemos que ver con mama. No sé si hay un cadáver por ahí para ver.